Buenas tardes a todos, bienvenidos. Damos comienzo a la actividad del mes de junio del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Ezequiel Casagne, quien disertará sobre medidas cautelares contra la administración pública. El doctor es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 2002, realizó un curso de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, y otro de Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es socio del estudio jurídico Casagne Asociados, en el marco del cual asesora hace 20 años tanto al sector privado como al sector público. El estudio Casagne Abogados es reconocido como líder en contratos con el Estado, energía, infraestructura y servicios públicos en América Latina, por la revista inglesa Chambers & Partners, por Legal 500, por Best Lawyers y por la revista Apertura. Ezequiel Casagne ha recibido numerosos reconocimientos, entre los más recientes, el reconocimiento en Best Lawyer de Derecho Administrativo y Derecho de la Energía 2021 por la revista Best Lawyers. Asimismo, fue incluido en el Top Ranking in Public Law del 2021 por Chambers & Partners y por Legal 500 en Next Generation Partners 2021. Es especialista en Derecho Público, Agrario, Energía e Infraestructura. Asesora a empresas en distintas partes del mundo, en diversas áreas, tanto en el plano jurídico como en las relaciones institucionales. Ha desarrollado proyectos de infraestructura de gran envergadura, entre otras actividades. Es profesor universitario de la materia Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es profesor visitante de numerosas universidades del exterior y da regularmente conferencias de la materia en nuestro país y en el exterior. Le damos la bienvenida, doctor, en nombre del doctor Alberto Biglieri, director del instituto, quien se encuentra de viaje por actividades académicas, a todos los presentes en esta reunión, y le damos la palabra al disertante, quien abordará la temática fundamental, como es la de solucionar de manera preventiva una dificultad que puede ocasionar la lesión o restricción de un derecho. Te escuchamos, Ezequiel. Muchísimas gracias, Marcelo. En primer lugar, quiero agradecerte la generosa presentación y agradecerte, Marcelo Facone, la invitación para participar en esta reunión del Instituto, y por supuesto a nuestro querido común amigo Alberto Biglieri, con quien nos une, como vos sabés muy bien, Marcelo, una gran amistad que se ha visto fortalecido en los años, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista académico, pero fundamentalmente desde lo personal, ¿no? De la amistad, que por supuesto a partir de la relación que tengo con él he podido conocerte y tenemos la misma también amistad. Así que, Marcelo, un gusto a todos. Espero que disfruten de esta charla sobre un tema que sinceramente me apasiona mucho, porque es un tema que yo trabajo en lo cotidiano, como dijo Marcelo, hace 20 años, y además también he escrito bastante. Después, en todo caso, les vamos a pasar algunos artículos para que puedan conocer al menos mi opinión, que es un poco lo que voy a trasladarles hoy, ¿no? Sobre este tema que es muy importante, no solo en el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo es muy importante, pero es importante en cuanto a control de las prerrogativas del Estado, ¿no? Si nosotros no tenemos un sistema de medidas cautelares eficaz, es muy posible que no podamos obtener protección jurisdiccional de nuestros derechos frente a la administración pública, frente a los estados, sean de índole nacional o provincial. Hoy vamos a hablar del ámbito nacional, que es donde tenemos una ley desde el año 2013, les voy a contar más o menos, tenemos una nueva ley de medidas cautelares contra el Estado. Ustedes saben que el derecho administrativo es un derecho esencialmente local, con lo cual cada provincia va a tener su propia regulación procesal en esta materia.
Las referencias que vamos a hacer es entonces al ámbito nacional. Bien, dicho esto, tengan en cuenta ustedes que las medidas cautelares despliegan todas las posibilidades para alcanzar la famosa tutela judicial efectiva a fin de compensar las prerrogativas del poder público. La tutela judicial efectiva, como ha sido consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica. Ya no se habla tanto del juez natural, también se habla, ¿no? Pero no exclusivamente del juez natural, del juez imparcial, como ha sido siempre el canon clásico del derecho de defensa, ¿no? Hoy se está hablando, hace ya varios años, del concepto del principio de la tutela judicial efectiva. O sea, no solo tiene que ser imparcial quien juzga, sino que ese juzgamiento, ese proceso judicial tiene que ser efectivo. Y para ser efectivo, por ejemplo, no debiera, como sucede en Argentina, prolongarse en el tiempo. Eso ya atenta contra la efectividad de un juicio. Pero, por sobre todas las cosas, todo proceso judicial tiene que tener dentro la posibilidad de que el juez proteja de manera urgente los procesos. Y esto es lo que se ha desarrollado también históricamente en el derecho privado. Los autores que más han tratado el tema son la doctrina procesalista italiana, entre ellos Calamandrei y también el otro gran jurista Carneluti. Ellos han desarrollado toda la teoría del instituto cautelar dentro del derecho procesal. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar no solamente en el instituto cautelar en sí, sino cómo se relaciona con los juicios en donde el Estado es parte. O sea, ¿qué pasa cuando la cautelar se traba contra el Estado? ¿Qué ocurre? Sepan ustedes que en el derecho público, en el derecho administrativo, rige siempre, el contexto está dado por un régimen exorbitante, que exorbita precisamente del derecho privado, para conformar un derecho público autónomo. En ese régimen exorbitante, a diferencia del régimen privado, el Estado tiene prerrogativas por sobre los derechos de los particulares. ¿Qué es una prerrogativa? Es una potestad pública que entre los privados no se tiene, pero que sí tiene el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiende siempre a buscar, tiene una finalidad de interés público, a perseguir el interés público concreto, el bien común. Como ese interés público nos beneficia a toda la comunidad, los ordenamientos jurídicos le otorgan al Estado prerrogativas públicas, que son potestades, ¿no?, que les da la norma y le da también el régimen exorbitante. Pero esta prerrogativa no puede ser usada de cualquier manera, porque si no estaríamos dentro de un contexto de un Estado totalitario. En un Estado totalitario, el Estado, la administración pública, tiene prerrogativas ilimitadas. Puede tomar tu casa, puede expropiarte sin pagarte, te puede rescindir un contrato, puede detenerte, puede realizar todo tipo de prerrogativas. Eso, de esa manera, ese ejercicio ilimitado está prohibido en un Estado de Derecho, como conquista y como evolución de los modelos de Estado, ¿no? Hoy estamos en un Estado constitucional de derecho. Esa constitución es la pirámide donde están precisamente todos nuestros derechos y garantías. ¿Y por qué? Porque la otra cara de la moneda de las prerrogativas son las garantías. Y eso hace al régimen exorbitante. En un Estado totalitario hay un régimen exorbitante, únicamente prerrogativas. En un Estado de Derecho hay régimen exorbitante, no es que no haya. Hay prerrogativas, pero cada prerrogativa tiene una garantía. La típica prerrogativa que yo siempre pongo como ejemplo es la expropiación. Fíjense
el tamaño de esta prerrogativa, ¿no? El Estado puede expropiarte tu casa. Expropiarte, derribarla y construir por encima de tu casa una autopista. ¿Por qué? Porque hay una utilidad pública, hay un interés público. Pero ¿puede hacerla así nomás y dejarte en la calle? ¿Puede hacerla así nomás por una mera decisión de un funcionario público? No. Las prerrogativas, por ejemplo, en este caso concreto, que lo pongo de ejemplo porque todos lo conocen, lo que es una expropiación, son muy importantes. Primero, tiene que haber una utilidad pública. Segundo, tiene que ser dictada por ley, o sea, las garantías en la expropiación exigen ley previa. ¿Y qué exige después? Indemnización previa también. No indemnización posterior, indemnización previa. Incluso hay una ley de expropiaciones que fija un montón más de garantías. Si uno no está de acuerdo con la indemnización, el Estado tiene que iniciar un juicio expropiatorio. Si en el marco de ese juicio quiere tomar posesión del bien, tiene que depositar el valor de la tasación oficial y después se discutirá en ese juicio el verdadero valor del bien expropiado. Pero fíjense ustedes, todas estas cuestiones que surgen del artículo 17 de la Constitución Nacional representan verdaderas garantías. Lo mismo pasa si uno está vinculado con la administración pública con un contrato. ¿Bien? Existen un montón de prerrogativas contractuales que no existen en el derecho privado. Que si nosotros estuviésemos vinculados con privados, mediante contratos, no las vamos a ver. Por ejemplo, la prerrogativa de modificar un contrato unilateralmente y poder imponerle esa modificación al particular. Eso no existe en el derecho privado. En el derecho privado, un privado no puede imponerle una modificación obligatoria del contrato. Por ejemplo, si uno contrata 100 guardapolvos, no le puede imponer que le venda 120. En el derecho administrativo sí. ¿Por qué? Porque hay un interés público, con limitaciones. Esa prerrogativa se llama, por ejemplo, en el derecho administrativo, ius variandi, potestad unilateral de modificación del contrato. ¿Lo puede ejercer ilimitadamente? No. Tiene que tener garantías. ¿Cuáles son las garantías? Por ejemplo, en materia de obra pública o en materia del régimen general de los contratos, no, tiene varias límites, que son garantías. Uno es cuantitativo. No puede modificar un contrato más de un 20%. El otro es cualitativo. En ese ejercicio de esa prerrogativa, no podría, por ejemplo, modificar la naturaleza del contrato. En el régimen de PPP, de participación público-privada, por ejemplo, además, no podría, hay un ruido, alterar las condiciones de financiamiento. Y así podemos encontrar múltiples casos de prerrogativas. Una prerrogativa, por ejemplo, de la administración pública es clausurar, por ejemplo, un kiosco. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, dentro del régimen sancionatorio, pero está dado también por un montón de garantías. ¿Bien? Bueno, ¿por qué estoy explicando esto? Para que ustedes entiendan que en la relación particular sector privado con el Estado hay muchas prerrogativas, potestades del Estado sobre el particular. Pero eso no puede dar lugar a la ilicitud, a la ilegitimidad. ¿Bien? La administración pública en un Estado de Derecho, aún reconociéndole todas las prerrogativas que sean, no puede avanzar sobre las garantías. Las garantías son precisamente las que logran encauzar esas prerrogativas. Esas garantías ustedes las tienen en la Constitución Nacional, pero también las tienen en las leyes, en los reglamentos, en los actos administrativos y en los principios generales del derecho. La administración tiene prohibido actuar arbitrariamente.
A veces uno confunde cuando lee los diarios, cuando dice, no, ese es un poder discrecional de la administración. Y uno puede llegar a confundir y decir, lo puede actuar de esa manera arbitrariamente. Eso es un error conceptual. Nunca puede la administración pública actuar arbitrariamente. Existe el principio de la interdicción de la arbitrariedad. La discrecionalidad es otra cosa. Como dicen, por ejemplo, Tomás Ramón Fernández y Entre Ríos, en España, la discrecionalidad no es otra cosa que la elección por parte de la administración de dos o más alternativas igualmente válidas. Entonces, siendo que son válidas cualquiera de las dos, ahí sí elige. Pero no hay arbitrariedad, porque la arbitrariedad es una conducta ilegítima. Por eso aparece otro principio, que es el principio que guía la actuación administrativa, que es el principio de legalidad. ¿Bien? La administración debe actuar siempre conforme el ordenamiento jurídico. Y eso no es otra cosa que la definición de un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Ese sometimiento del Estado a un ordenamiento jurídico. Si no existiera ese sometimiento, no existirían las garantías y no estaríamos hablando, ni siquiera yo podría estar hablando en esta clase sobre medidas cautelares, en este instituto, sobre medidas cautelares contra la administración. Esto es simplemente para ponerlos a todos en contexto. Si yo, por supuesto, no tengo un sistema eficiente de control, la administración por sí misma, si bien existe la presunción de legitimidad, la misma es iuris tantum, salvo prueba en contrario. Pero todos sabemos que los hombres son buenos, pero son mejor si se los controla. Y lo mismo sucede con los funcionarios públicos, los empleados o el Estado en sí. Sin un régimen de control judicial eficiente, sin una tutela judicial efectiva, yo les aseguro que no tendríamos Estado de Derecho. Y es lo que sucede muchas veces en los regímenes totalitarios. Lo primero que se busca, lo primero que un dictador busca es eliminar el control judicial. Hay dos patas de esa mesa: el régimen de responsabilidad y el control judicial para hacerlo efectivo. El régimen de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, y un verdadero control judicial. El régimen de responsabilidad, como ustedes saben, ha sido extendido incluso a la actuación lícita del Estado, no únicamente a la actuación ilícita del Estado. Por su parte, el control judicial debe, como les dije, ser efectivo y absolutamente amplio, inclusive pudiendo controlar las facultades discrecionales. Esto no significa que el juez se va a meter en si esa elección, si había que elegir otra, por ejemplo, alternativa válida. Lo que va a controlar precisamente es si esa elección fue válida, si las dos eran válidas, si ahí no hubo arbitrariedad. Ese es el núcleo discrecional. Lo que está fijándose el juez ahí es si esa conducta es legítima o ilegítima. ¿Bien? Recuerden ustedes siempre que la legitimidad de la actuación administrativa está dada por dos campos: la legalidad propiamente dicha, que es el respeto a la norma, en sentido formal y material, y la razonabilidad. ¿Bien? Lo razonable, como decía Linares Quintana, es lo justo, lo equitativo. Vayan al preámbulo de la Constitución Nacional. En el preámbulo de la Constitución Nacional, pocas veces leído, pocas veces, si se quiere, releído, está el fin del Estado. ¿Y saben cuál es el fin del Estado que establecen los constituyentes en ese preámbulo?
afianzar la justicia como fin del Estado. Afianzar la justicia, afianzar lo razonable, lo justo, lo ajustado de derecho, lo del sentido común, decía también Linares Quintana. Ahora bien, para que un sistema de control judicial de la administración pública sea efectivo frente a estas prerrogativas, es clave un buen sistema de medidas cautelares. Porque la prerrogativa avanza. La prerrogativa no requiere de un juez. La expropiación, la clausura, por supuesto mal realizada, ilegítima. Esa potestad se le aplica y genera un daño inmediato al particular. Esa potestad mal aplicada, ¿no? Entonces tiene que haber un sistema de defensa judicial urgente, inmediato. Y ahí es clave todo el sistema cautelar, que se usa bastante en el derecho privado, pero que en el derecho administrativo muchas veces es fundamental. Ahí se juega el destino de ese derecho, o mejor dicho, de la protección de ese derecho. Recuerden ustedes la teoría clásica de las medidas cautelares. La medida cautelar es una medida accesoria a un proceso, siempre accesoria a algo. Es una decisión temprana en un proceso que busca proteger ese derecho judicializado, para que no pierda virtualidad con la sentencia. Piensen ustedes en un juicio, como los juicios contra el Estado, que duran 15 o 20 años. O he conocido juicios que duran 25 años. Si no tenemos una protección urgente, una tutela eficaz inmediata, es muy probable que el mero transcurso del tiempo termine agravando la situación, o lo que es peor, directamente que esa sentencia luego no sirva para nada, la cuelgue en la pared, porque llegó tarde, porque el daño ya es irreversible, ni siquiera con posibilidad de ser compensado económicamente. Piensen ustedes en temas de salud. Y es ahí donde se hace muy fuerte los dos elementos de toda medida cautelar: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho es el famoso fumus bonis iuris, el humo de buen derecho. ¿Qué ocurre? Como es una decisión temprana en un proceso, que puede ser incluso antes del inicio de la acción judicial, son las medidas anticipadas, puede ser con el escrito de demanda o en cualquier momento del proceso, uno no le puede llevar al juez, y el juez tampoco puede tener certeza. Por eso lo que va a tener el juez al momento de decidir una medida cautelar es la verosimilitud, la apariencia de buen derecho, el humo de buen derecho. Cuando se acerca a un asado con un buen asador, como podría ser mi caso en una buena tarde, bueno, que esté la carne bien hecha, ¿no? Que se acerque el juez y vea que realmente hay elementos de convicción que generan una verdadera verosimilitud. Eso es importantísimo, ese elemento. Incluso después puede cambiar, por eso las medidas cautelares son esencialmente flexibles, mutables, pueden mutar. El juez de oficio o a pedido de parte puede modificar la medida cautelar, sustituirla, etcétera, revocarla, darla de baja, darla por terminada, frente incluso a nuevas circunstancias, o si se quiere, más aún frente a nuevas circunstancias. Este aspecto es importantísimo, pero sin el otro aspecto no existe la medida cautelar, y es la urgencia. En la urgencia radica el fundamento de toda medida cautelar. ¿Por qué? Porque por más verosimilitud que tengamos, si no hay urgencia, se espera a la sentencia, donde el juez podrá decidir ya con certeza y no con verosimilitud. Esa certeza el juez la obtiene, ¿cómo la obtiene? A medida de lo que va surgiendo en el proceso, que son las pruebas que aportan
ambas partes en esa contienda procesal, que termina luego en un alegato, que es el mérito de la prueba, y una sentencia. Sin esa etapa probatoria el juez no tiene esa certeza. A veces que no la tiene nunca, pero digo, al menos las partes pueden, ¿no?, batallar probatoriamente. En cambio, en una medida cautelar no. La esencia de la medida cautelar entonces es la urgencia. Esa urgencia que amerita una decisión temprana y basada en una verosimilitud. Por eso el juez la puede cambiar, pues se puede equivocar, o porque puede haber sido inducido a error por una de las partes que pidió. O porque pueden surgir luego otras pruebas que cambien ese parecer. Es esa urgencia, entonces, la que genera esta importancia de las medidas cautelares. Y aparecen también un montón de garantías procesales que hemos tenido siempre, que vienen también desarrolladas de la teoría italiana, que son, por ejemplo, la necesidad de que no haya una identidad entre lo que se pide cautelarmente y lo que se vaya a resolver en la sentencia, o también, por ejemplo, la necesidad de afianzar una medida cautelar concedida con una contracautela. Bueno, así funcionó siempre las medidas cautelares en el derecho administrativo hasta el dictado de la ley 26.854. ¿Por qué digo esto? Porque la ley 26.854 es una ley especial de medidas cautelares en los procesos en los que el Estado es parte. Nosotros, a nivel nacional, no tenemos un código contencioso administrativo. Entonces, los procesos contra el Estado se regulan por el Código Civil y Comercial Procesal de la Nación. Por supuesto, utilizando la analogía, esto es, adaptando esta norma propia del derecho civil y comercial, aunque procesal, a los aspectos del derecho público, ¿no? Y así fue como siempre utilizamos los preceptos y cómo estaba regulado las medidas cautelares en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es lo que se mantiene hasta hoy. Bien, esto hasta la sanción de la ley 26.854. Y uno de los aspectos, como ustedes saben, que hace que funcione en las medidas cautelares, la tutela cautelar, es que se dictan inaudita parte. Esto es, sin intervención de la otra parte. ¿Por qué? Por la urgencia involucrada, por la necesidad de proteger inmediatamente ese derecho. Y esto también viene del derecho italiano, del derecho español. Por ejemplo, en España, que reconocen que las medidas cautelares deben ser tramitadas sin intervención de la otra parte, en su decisión, luego después, si les es adversa, pueden apelar. El derecho español incluso dice que en algunos casos complejos puede darse que el juez exija un breve traslado, pero es una facultad del juez, que de hecho en nuestro Código Procesal las tiene como facultades genéricas un juez. El juez en Argentina es el que conduce el proceso, es el director del proceso, con lo cual siempre tiene la alternativa de poder adoptar medidas tendientes al mejor funcionamiento del proceso y a la mejor toma de decisión por parte del juez. Pero no es algo obligatorio que le corra traslado a una parte frente a un pedido cautelar. Verificado la verosimilitud y verificada la urgencia, pues el juez está en condiciones de dictar una medida cautelar. Y el otro gran tema que teníamos nosotros en el derecho administrativo era el famoso agotamiento de la vía administrativa. Como ustedes saben, nosotros tenemos una ley de procedimientos administrativos, que es la ley 19.549, que establece todo un procedimiento de agotamiento de la vía administrativa si se quiere reclamar judicialmente algo al Estado. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo ir en principio directamente a la justicia
cuando tengo un conflicto con el Estado. Tengo que primero agotar la vía administrativa. En los hechos es un complejo sistema de recursos cuando tengo actos o reglamentos, o reclamos administrativos previos cuando no se trata de impugnar un acto o un reglamento, sino de hacer una petición de dar, de hacer o de no hacer. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Como yo no puedo acceder a la justicia, ¿dónde pido una medida cautelar si era de manera urgente? Entonces, la jurisprudencia fue desarrollando lo que denominó tanto la doctrina como la jurisprudencia la medida cautelar autónoma. Esto es, sí señor, es verdad, usted tiene que primero ir a agotar la vía administrativa, o sea, tiene que pedirle a la propia administración que modifique la conducta, pedirle a la propia administración los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Pero claro, si usted tiene algo urgente, puede ir en paralelo a la justicia, aunque no esté en condiciones todavía porque no tiene habilitada la instancia judicial, usted puede ir a pedir una medida cautelar autónoma, cuyos efectos se van a mantener durante todo el transcurso del agotamiento de la vía administrativa. Después había una discusión de si una vez agotada la vía administrativa caía automáticamente o si caía a los 10 días. ¿Por qué? Porque estaba montado, utilizando la analogía, en las famosas medidas cautelares anticipadas del derecho privado. O sea, en el derecho privado, si hay mucha urgencia, uno puede pedir una medida cautelar y si se la otorgan tiene 10 días para iniciar luego el juicio. Tomando esta solución, se la adaptó al campo del derecho público y se dijo, como yo estoy en un agotamiento de la vía, no puedo interponer no puedo interponer la acción de fondo. Entonces, la medida cautelar autónoma que pido dura todo el agotamiento y después esos 10 días. Si no interpongo cuando ya tengo habilitada la instancia judicial la acción de fondo, pues en ese caso caerá la medida judicial que obtuve de manera autónoma. ¿Qué fue lo que pasó con la ley 26.854? Bueno, como lo digo y lo tengo escrito, el problema de esta ley es el inicio de esta ley. Esta ley fue concebida en un momento de extrema tensión entre la administración pública, sobre todo el partido gobernante de aquel momento, con los medios de comunicación. ¿Se acuerdan la gran lucha, la gran pelea que se dio con el grupo Clarín, con el tema de la nueva ley de comunicación audiovisual, el tema de la desinversión? Bueno, ahí nace el primer gen de esta ley. Y obviamente no me interesa analizar cuál de las partes tenía razón, porque no tiene que ver primero con esta materia ni con este tema. Pero sí les quiero decir que ahí comienza a analizarse y a evaluarse regular de manera autónoma a las medidas cautelares contra el Estado e independiente, aún sin tener un código contencioso administrativo procesal. ¿Y en qué aspectos? Bueno, en aspectos centrales del Instituto de las Medidas Cautelares, que, esto sí lo digo de manera absolutamente objetiva, que lo que buscaron fue restringir las medidas cautelares contra el Estado. En ese momento se hablaba de justicia cautelar, de justicia express, había una gran tensión sobre el instituto cautelar. Decían que los jueces, a través de las medidas cautelares, estaban frenando políticas públicas, reglamentos, actos. Que, dicho sea de paso, sí, las medidas cautelares tienen esa función siempre que haya verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Pero en la causa Clarín la tensión fue muy, muy fuerte y la Corte, esto se estaba discutiendo primero en una medida cautelar que Clarín había conseguido en la justicia para frenar la aplicación de la ley de medios audiovisuales, y en ese marco llega el caso a la Corte, y la Corte le da la razón a Clarín, convalida la medida cautelar de Clarín, pero obiter dictum
dice, para dar una de cal y una de arena, dice, está muy bien esto, pero las medidas cautelares no pueden durar todo mientras dura el proceso. Tienen que tener un plazo las medidas cautelares. Y este obiter dictum que se dio en la causa Clarín, después fue tomado por los legisladores y fue el digamos, ámbito donde se sancionó esta ley, donde se le fija un plazo a las medidas cautelares con independencia de la duración del proceso. Incluso en la causa Clarín, es muy paradójico, porque la causa Clarín, cuando baja a primera instancia, el juez fija un plazo, y ese plazo, por supuesto, de la medida cautelar venció, y cuando venció, Clarín pidió seguir con la medida cautelar. Esto llegó a la Corte, y la Corte le dijo, bueno, señores, teniendo en cuenta el grado de avance de la medida cautelar, de la causa de fondo, la cautelar debe cubrir toda la duración del proceso. Con lo cual, en la propia causa Clarín, donde se dijo por primera vez, obiter dictum, que había que fijarle un plazo a las medidas cautelares, la propia Corte, cuando le llega de vuelta el tema del plazo, dice, bueno, que dure hasta la sentencia, hasta el fin del proceso. Y en una causa siguiente, que nadie la menciona, que es la causa, yo la menciono en mis artículos, se llama Radio y Televisión Trenkelauken, también un tema de medio de comunicación, esto es una radio, con una medida cautelar que termina subiendo a la Corte, ya el obiter dictum, que vuelve a hablar de plazo, ya no es firmado, por ejemplo, por Carlos Fait, y queda solamente con 2 firmas, con lo cual se desinfló un poco ese obiter dictum. Pero eso no obstó a que se haya generado un impulso muy grande en el Congreso, que terminó en esta ley. ¿Y esta ley qué hace? La cuestión más, digamos, polémica es la fijación en términos genéricos de un plazo de 6 meses a las medidas cautelares en los procesos. En realidad, no a todas las medidas cautelares, porque las medidas cautelares del Estado no tienen ese plazo. Las medidas cautelares que obtienen los particulares contra el Estado. O sea, hoy, si uno inicia un juicio con medida cautelar, la medida cautelar, según esta ley, bajo pena de nulidad, no puede tener más de 6 meses. Esto en los procesos ordinarios. En los amparos o en los sumarísimos tiene 3 meses. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La ley tiene una redacción defectuosa, porque fue sancionada entre gallos y medianoches, y dice un plazo de 6 meses, el que podrá ser prorrogado por otros 6 meses más. Bueno, primera alarma en el derecho procesal, al menos administrativo, es no solamente le fijan plazos, sino que solamente se prorroga por 6 meses más. O sea que a los 12 meses no existe la protección cautelar. Entonces ahí muchos autores llevaron el grito al cielo diciendo que esto desnaturalizaba el proceso cautelar, porque si a los 12 meses uno se quedaba sin cautelar, entonces ¿cuál era el sentido de la protección de la urgencia? Si la protección cautelar es mientras dure el proceso. Bueno, la justicia entendió que esto era un error, pero no declaró inconstitucional, al menos la mayoría, sobre todo las salas contenciosos, sino que directamente entendió que siempre se podía prorrogar. Hoy el sistema, digamos, que tiene consenso en la jurisprudencia de los jueces es que, está bien, son cada 6 meses, pero se pueden prorrogar indefinidamente. Lo que trae aparejado un montón de problemas. Ahora vamos bien a la práctica, que es a lo que yo me dedico. Sucede en muchos casos, en muchos juicios, donde el particular tiene que pedir más de 20 veces la prórroga de las medidas cautelares. Incluso si uno conoce un proceso contra el Estado, sabe, por ejemplo, que hay una ley que exige que todo proceso contra el Estado debe ser primero notificado a la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene 20 días, no se sabe para qué, y luego de esos 20 días recién se le corre vista al fiscal, que evalúa si estaba agotada la vía, y recién vuelve al juez para analizar los requisitos de admisibilidad.
todo ese procedimiento de vista previa a la Procuración del Tesoro, pase al fiscal y recién el primer auto que en el mejor de los casos ordena correr traslado de la demanda, o sea, que va a permitir al Estado poder contestar la demanda, puede llevar varios meses, si no un año. Y en ese plazo, el particular que obtuvo una medida cautelar, antes siquiera de correrle traslado a la demanda, va a tener que pedir prórroga de la medida cautelar en más de una ocasión. Este es un grave problema que además genera un dispendio jurisdiccional innecesario, porque cada pedido de prórroga es un expediente nuevo que genera y que recorre hasta la Corte Suprema, cada uno. Pero el problema no radica ahí. El problema, por ejemplo, radica en la falta de seguridad que tiene el sistema. Es verdad, las medidas cautelares contra el Estado son siempre provisorias, como cualquier medida cautelar. Esto que significa lo que les dije, que pueden ser levantadas, revocadas, sustituidas. ¿Por qué? Porque están dadas en el marco de una verosimilitud. Pero una cuestión es la provisoriedad, y otra cuestión muy distinta es el otorgamiento por cuotas de las medidas cautelares. Ustedes tienen que entender que hay muchos juicios que son muy complejos. Hay muchas actividades que requieren de confianza, requieren de certidumbre, requieren de seguridad. No es lo mismo explicarle a un inversor, por ejemplo, hablando del mundo de las empresas, o explicarle a un prestamista, o a un acreedor, o a un órgano de control, lo que fuere, que uno tiene un conflicto con el Estado, pero tiene una medida cautelar que razonablemente, sobre las bases que se la dieron, va a durar hasta que termine el juicio, de tener que decirle, no señor, mi negocio está garantizado solamente por 6 meses, porque después de los 6 meses tengo que volver a pedir una prórroga, y no sé cómo va a reaccionar el juez. Entonces son protecciones, como yo digo en mis artículos, en cuotas. Y además, y esto obviamente no hay que ponerse colorado para decirlo, el Estado tiene una posición privilegiada en los juicios. No solamente porque los jueces forman parte del Estado, por más que sean un poder independiente, son Estado nacional los jueces, por más que exista la división de poderes, pero reciben un sueldo del Estado, regulado por la justicia, obviamente, con el Consejo de la Magistratura en el medio y todo, y la Corte Suprema como último cabeza del Poder Judicial. Pero independientemente de eso, tenemos que entender que el Estado está en una posición de poder, de privilegio de poder frente a un particular. Tiene muchas otras herramientas. Por eso las prerrogativas y las garantías. Uno de los casos típicos son las subrogancias de los jueces. Los jueces cambian. Entonces cada 6 meses se pone en tela de juicio la protección cautelar, incluso con diferentes jueces. Repito, al ser provisorias puede pasar, y pasaba antes, pero no caían automáticamente en las medidas cautelares y había que volver a pedirlas. Donde los nuevos jueces ahí pueden tomar cualquier tipo de decisión como si fuera el primer pedido cautelar, y no un tema de levantamiento de medida cautelar. Bueno, eso es uno de los temas, digamos, más ásperos que tiene esta ley. He encontrado casos de la propia Corte Suprema donde directamente ella misma, en causas originarias, cuando dictó medidas cautelares, no aplicó este plazo. Pero hoy los jueces, porque la ley dice bajo pena de nulidad, la aplican. El otro tema no menor es que se han bilateralizado las medidas cautelares. Esta ley exige la bilateralización obligatoria de las medidas cautelares. Y utilizo el término bilateralización porque a propósito, ¿no?
no inocentemente. ¿Por qué? Porque la ley sí inocentemente habla de un breve traslado. Entonces, consciente de que no debiera bilateralizarla, habla de un breve traslado. ¿Esto qué significa? Lo mismo, que bajo pena de nulidad debe correrle el juez traslado, no traslado no, debe requerir un informe previo a la administración pública antes de poder decidir una medida cautelar. Salvo que haya una urgencia que sea de tal magnitud que amerite una precautelar pero que cae cuando se le corre el traslado, cuando contesta el traslado el Estado. Pero siempre debe correrle traslado. ¿Por qué digo que esto bilateraliza? Porque en los hechos hemos visto de todo. Primero, es bastante crítico y peligroso que el Estado siempre deba conocer de los pedidos cautelares antes que ellos sean decididos por la justicia. Por todas las cuestiones que antes decíamos de la posición privilegiada de poder que tiene el Estado frente a los particulares y la presión que puede ejercer frente a los jueces. Pero aún así, dicho esto, el tema no se agota ahí con la presentación de un breve informe. Si fuera solamente eso, bueno, sería el problema de la presión. Pero no, cuando se le corre, en todos los casos he visto, estos breves informes, el Estado asume la condición de parte. No es que se limita a contestar un informe, sino que asume la condición de parte en un requerimiento cautelar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Qué he visto? Recusaciones de jueces. ¿Qué he visto? Cuestiones de planteos de incompetencia. ¿Qué he visto? He visto, por ejemplo, que frente al rechazo de una medida cautelar, fíjense lo que les voy a contar, frente al rechazo de una medida cautelar que plantea un particular, el particular apela, ¿bien? Si quiere apelar, ¿no? Pero supongamos que va a apelar, apela, y el juez le corre traslado al Estado. O sea, realmente han bilateralizado la medida cautelar. ¿Qué pasaba antes? Si yo me presentaba ante un juez y pedía una medida cautelar y el juez no me la otorgaba, yo apelaba y seguía tramitando inaudita parte del proceso, porque no había ninguna afectación en ese momento. Recién podía intervenir el Estado ¿cuándo? Siempre podía hacer cualquier presentación, si se enteraba. Pero si se conseguía una medida cautelar, si uno le trababa una medida cautelar al Estado, el Estado podía apelarla. Por supuesto, tiene que ver con el derecho de defensa del Estado, ni más ni menos. Pero bueno, aquí se bilateraliza todo el informe previo. Después van a encontrar en esta ley algunas barbaridades. Habrán advertido que soy bastante crítico de esta ley, ¿no? Pero unas barbaridades, pero está bien. Yo también a veces defiendo al Estado, ¿eh? Ojo, no crean que soy únicamente un litigante de empresas o de particulares, yo también defiendo al Estado. Y acá estoy tratando de ser bastante objetivo. Hay algunas cuestiones que son barbaridades. Por ejemplo, la ley establece las medidas cautelares no pueden distraer los recursos públicos del Estado. Eso directamente es negar toda medida cautelar. O por ejemplo, hablen con algún colega tributario. Entonces, jamás podría obtener una medida cautelar en materia tributaria. En materia tributaria lo que uno hace es frenar por ahí la imposición de un tributo ilegítimo. Y eso obviamente que va a repercutir en los recursos públicos del Estado. Y así un montón de medidas cautelares que tienen contenido económico, por supuesto. Las multas, la ejecución de multas, cuando uno frena la ejecución de una multa ilegítima. Esta es una cuestión también de recursos públicos. Una tasa, y así lo que fuere, ¿no? Ese directamente los jueces ni siquiera la tienen en cuenta. Sí, una de las cuestiones que yo llamo barbaridades, que es muy grave, hay un artículo de la ley que dice lo siguiente, que la apelación por parte del Estado
la apelación por parte del Estado de una medida cautelar concedida a un particular que suspenda un decreto de necesidad de urgencia o un reglamento o un decreto delegado, la apelación que haga el Estado suspende la medida cautelar. Técnicamente lo que dice es las apelaciones de las medidas cautelares contra actos de naturaleza legal, que son los reglamentos de necesidad de urgencia, los reglamentos delegados, deberán ser concedidas en ambos efectos, que se llama con efecto suspensivo. Fíjense ustedes cómo atenta esto contra toda la doctrina y el corazón de las medidas cautelares. Si yo tengo un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, que me arresta o que me impide circular, o lo que fuere, ¿no? Un decreto de necesidad de urgencia o un reglamento delegado que puede ser, que puede tener efectos jurídicos también dañosos, directos. Yo consigo una medida cautelar, la clásica. ¿Cuál es la medida cautelar clásica del derecho administrativo? La suspensión de los efectos de un acto. Logro la suspensión de los efectos del acto y la mera apelación suspende mi medida cautelar. Me deja de vuelta en el desamparo. ¿Qué protección voy a tener si realmente tengo un caso de urgencia? Ninguna. Quedo de vuelta desamparado. Eso les diría que es algo bastante grave. Y además es muy grave otra restricción que la ley pone, pero que bueno, uno podría sortearla, ¿no? Pero que dice que siempre que uno pida como medida cautelar la clásica suspensión de efectos del acto, antes debió haber pedido la suspensión de los efectos del acto ante la administración pública. Algo totalmente innecesario. Ya el agotamiento de la vía administrativa es innecesario. Imagínense ustedes si no puedo pedir una cautelar, ni siquiera autónoma, pero ni siquiera tampoco en un juicio, si no pido antes en sede administrativa la suspensión. No tengo yo que explicarles que el 99,999999999, infinitamente 9 de los casos, la administración ha pedido a una de las partes no suspende los efectos de sus actos. Con lo cual, en los hechos es un dispendio, que además alerta a la administración de que hay un pedido de suspensión que después va a venir con un pedido judicial cautelar. Pero la ley exige que si uno quiere pedir una medida cautelar de suspensión de efecto de un acto, debe pedirlo primero en sede administrativa, dejar pasar 5 días hábiles administrativos sin contestación y luego va a poder pedirla en sede judicial. Como ven ustedes, todos obstáculos que atentan contra el verdadero espíritu de la medida cautelar. Otra cuestión también que va en ese mismo camino es las medidas cautelares. Yo les conté que como garantía para aquel que sufre la medida cautelar se exige una contracautela, ¿no? La contracautela son a criterio del juez, siempre, en la teoría clásica y en el Código Civil y Comercial Procesal. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos serán cauciones reales, en algunos casos permitirán fianzas, en otros seguros de caución, en otros depósitos, y en algunos casos también la caución juratoria. La caución juratoria, por supuesto, yo entiendo que no sirve de mucho, pero bueno, quizás frente a un caso de muchísima verosimilitud y gran urgencia, se exige una caución juratoria, también dependiendo un poco del caso concreto, ¿no? Uno también es muy complicado regular así genéricamente un tema tan delicado como las medidas cautelares, prescindiendo de las circunstancias de cada caso concreto. Por eso era tan sabio el régimen anterior, que es el régimen que existe todavía en el derecho privado. ¿Qué ha dicho esta ley? Que está prohibida como contracautela la caución juratoria. Que siempre tiene que, cuando se traba una medida contra el Estado, cumplirse con una caución real económica. ¿Qué hicieron los jueces, que son más vivos que uno? En algunos casos no la declararon inconstitucional. ¿Qué hicieron? Fijaron cauciones económicas irrisorias. 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos. Vamos a decir, bueno, está en la ley, pero esta es la manera de sortearlo. La ley también tiene todo un régimen, en un artículo, de medidas cautelares
de las medidas cautelares que puede pedir el Estado. Y van a ver ustedes que, lastimosamente, todas estas restricciones no se le aplican al Estado cuando es el Estado el que tiene que pedir una medida cautelar, con lo cual ya no estamos hablando de prerrogativas y garantías, sino que estamos hablando de una situación, a mi modo de ver, todo lo que estoy hablando es a mi modo de ver, por favor, inequitativa, muy, muy grave y delicada, teniendo en cuenta la diferencia de poder entre uno y otro. Yo creo que, Marce, que estamos, ya voy 54 minutos, pero quiero decir algo, quiero cerrar con algo. Con una frase del gran maestro Vidar Campos. Hay mucho también para seguir diciendo, pero creo que con esto ya estamos. No, dos cosas. Primero, lo que decía Vidar Campos. Vidar Campos decía lo siguiente: los jueces deben dictar cautelares, según la ley, en ausencia de la ley y contra la ley. Eso es un principio que siempre lo tengo grabado. Con lo cual, si los jueces entienden que esta ley dificulta la protección urgente cautelar, debieran, como hacen a veces, omitirla o declararla inconstitucional en cada caso concreto. Y por ende, y para cerrar, quiero hacer una referencia al interés público. Porque la ley, por supuesto, dice que las medidas cautelares no pueden afectar el interés público. Primera referencia. Ojo con la banalización del interés público. El interés público no es el interés público de un gobierno. El interés público es el interés público de toda la comunidad, de todos nosotros. La actual y la próxima, la venidera. El interés público es mucho más amplio que el interés de un gobierno. No tiene nada que ver. Segundo, el interés público que debe merituar el juez, por supuesto que lo debe merituar, es el interés público de los efectos de la medida cautelar que genera, no el interés público de ese acto o reglamento que se busca suspender. Porque en definitiva, volvamos al preámbulo de la Constitución Nacional. El fin del Estado no tiene que ser otro que afianzar la justicia. Entonces, en un caso concreto hay que buscar la justicia. Y si hay verosimilitud y una urgencia, debe prevalecer la protección cautelar. Yo creo, Marce, que con esto ya... Fantástico, fantástico, Ezequiel, con la claridad de conceptos y con la brillantez académica que siempre y que siempre tan generosamente nos aportás desde los diversos ámbitos, en este caso desde este instituto, pero desde el grado y desde los posgrados. Solamente agradecerte y quedarnos con esa frase de cierre y de inicio del preámbulo que tanto afirmás en estos tiempos que corre y que es tan importante como afianzar la justicia. Así que en nombre del Instituto, Ezequiel, te agradecemos y te vamos a seguir molestando con todo material que consideres oportuno, siempre a disposición para difundirlo y para que sea de permanente apoyo para nuestra gestión académica dentro del Instituto. Así que solamente agradecerte, Ezequiel, y a disposición, y un aplauso a la distancia. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelo, gracias a todos por escucharme, y me pueden encontrar, les voy a dar dos datos, si me quieren escribir, si quieren tener alguna información adicional, por supuesto, estoy a disposición de todos, esa es un poco la idea. Me pueden encontrar en LinkedIn, que es fácil, porque buscan Ezequiel Casañe, es la única red que uso, no uso Instagram, no uso nada, Twitter, nada, LinkedIn. Y si no, me pueden escribir a mi nombre, que es Ezequiel con Z, @ mi apellido, con s, agne.com.ar. Ezequiel @casañe.com.ar, aquel que se quiera contactar conmigo por cualquier cuestión. Y si no, me pueden escribir o buscar en LinkedIn, así quedamos en contacto. Y a disposición. Buenísimo.
Entonces, Ezequiel, de nuevo, muchísimas gracias y damos por cerrada esta actividad del instituto y esperamos vernos pronto en los acontecimientos sucesivos. Gracias, Ezequiel, un fuerte abrazo y a disposición. Hasta luego, un gusto a todos. Gracias, Marcelo. Por Saludos favor. a Nacho. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos.